Bueno, pues ahora sí, buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos en nuestro seminario permanente de innovación didáctica, hoy viernes 17 de abril del 2026. Pues les agradecemos mucho el estar por acá con nosotros. Hoy tenemos un invitadazo, es mi profe, mi diplomado. Yo le agradezco mucho a Víctor Rendón que nos haya hecho el honor de decirnos que sí. Y pues voy a presentar a Vic, gran amigo. Él es Víctor Jesús Rendón Casales, es doctor y maestro en ciencias con especialidad en investigación educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, así como candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Actualmente, Víctor es coordinador de generación y diseminación del conocimiento en educación en la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativo, CEIDE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es docente en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, además de impartir clases en el sistema SOAYET de la Facultad de Filosofía y Letras. Víctor tiene diversas publicaciones en temas relacionados con la formación docente, las prácticas de escritura académica y los usos de la tecnología digital, entre otras. Entre algunas de ellas son los usos y apropiaciones de la inteligencia artificial generativa en contextos educativos. Hoy, Víctor nos va a hablar acerca de docencia digitalizada y uso de inteligencia artificial generativa, miradas desde la investigación educativa. Antes de dar paso a lo importante, pues les agradecemos muchísimo. Llevamos 122 participantes y siguen sumándose. Gracias por el tiempo que se dan, por estar por aquí con nosotros. Les pedimos que si tienen algún elemento, algún cuestionamiento, pues nos lo hagan saber por el chat para irlo leyendo un poquito, poco a poco. También les vamos a estar compartiendo en la lista de asistencia del día de hoy para que se registren en el formulario, por favor. Y al final, pues de la participación de Víctor, pues también se abrirá a plenaria si tienen algún comentario. También me dice Vic que si ustedes en el momento que va diciendo algo tienen algún comentario, pues alzamos la manita virtual y con mucho gusto tomamos su palabra. Charito, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Con muchísimo gusto de verles aquí nuevamente y ansiosa por la plática de Víctor. Gracias, Charito. Pues, Vic, todo tuyo, escenario. Muchas gracias de antemano. Tu micro, Vic. Ahí está, ya, listo, ahora sí se escucha. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, Charito, mucho gusto y muchas gracias. Y bueno, a todas y todos los quienes están aquí, pues es un placer, ¿no? Primero por la invitación, realmente yo encantado, ¿no? De estar en este tipo de espacios. Me gusta mucho compartir también las cosas que hacemos en el equipo, pues donde yo también colaboro. Y no nada más ahora, sino también cosas digamos que ya de una trayectoria en investigación sobre temas educativos, específicamente tecnologías digitales, que también he estado junto a otros colegas, ¿no? Y a otras colegas, ¿no? Entonces, esto lo recalco porque pues el trabajo de investigación casi nunca se hace en solitario, ¿no? Y es mucho más interesante y más rico hacerlo en compañía de alguien más, ¿no? Que te lea, que te escuche, con quien puedas también dialogar, pues la construcción de las ideas, ¿no? Entonces, pues yo soy de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, como ya comentaron, y específicamente en la subdirección de movilización del conocimiento en educación, ¿sí? Somos un grupo compuesto por 7 personas y bueno, pues cada uno y cada una, pues digamos que nos tratamos de desarrollar en cosas que venimos ya desarrollando en una trayectoria académica, y eso no está también peleado con aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a
a compartir ahora pues unas reflexiones que han surgido en torno a esta idea de la digitalización. Em, Voy a compartir pantalla, me dicen si se ve. Ahorita por ahí tiene que ser una pantalla negra, oscura. Perfecto. Muy bien. Eso, Vic. Ok, bueno, perfecto. Entonces, bueno, la idea es hablar sobre esta docencia que ahora en nuestro caso, pues estamos viviendo, y también no solamente la docencia, sino también el estudio, ¿no? El aprendizaje en estos términos de la digitalización. Y también centrar todo un recorrido de la digitalización en nuestra época actual, en nuestros años actuales, en lo que es esta introducción y diseminación de tecnologías de inteligencia artificial generativa que ya muchas y muchos de ustedes utilizan y bueno, pues de alguna manera llegaron para quedarse y hay que pensar un poco qué es lo que la información y la evidencia científica académica nos hace reflexionar al respecto, ¿no? Esto es importante y me parece que si ustedes también tienen estos procesos de investigación en curso, me van a entender algunas cosas, ¿no? De cómo se está desarrollando cierto tipo de discusión y argumentación a partir de la investigación. Entonces voy a presentar a lo largo de esta charla algunas reflexiones propias y de los grupos de trabajo con los que he colaborado y también algunos datos, ¿no? Que hemos levantado, ¿no? De diferente tipo, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿sí? Nosotros abordamos estas dos, digamos que perspectivas o enfoques de investigación. ¿Por qué? Porque son muy complementarias, ofrecen información, digamos que de otro ángulo, pero que nos ayuda a entender un fenómeno similar. Y también, pues, porque también hay gente que de alguna manera también tiene desarrollada estas habilidades en términos de la investigación cuantitativa, lo numérico, lo estadístico y lo cualitativo, que se enfoca más en lo discursivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido. La plática la titulé así, ¿no? Como docencia digitalizada y usos de IAGEN, miradas desde la investigación educativa, y pongo esta pantalla como referente en un pizarrón de los antiguitos, ¿no? De tiza, que precisamente quisiera como hacer ese contraste, porque parecería que ahora entonces lo digital significa realmente que todo está cambiando y la investigación nos puede matizar un poco esa mirada, ¿no? Bueno, voy a empezar compartiendo esto. Es una pequeña nube de palabras. Me gustaría que quienes puedan, estén en condiciones con su celular, por ejemplo, pueden hacerlo, eh, pudiesen eh, escanear el QR y escribir 3 ideas que les vienen a la mente al escuchar la palabra tecnologías. Voy a copiar también aquí el, este, el URL para que lo puedan y mandarlo aquí en el chat para que puedan acceder a esta pequeña encuesta, ¿no? Es una exploración. Me gustaría saber qué están ustedes entendiendo en primer momento, así a primer rebote, por así decirlo, sobre esta idea de tecnologías, ¿no? Entonces, no sé si les llegó el link del chat, pero si pueden, por favor, ayudarme a contestar esto, les agradecería mucho. No los deja ingresar, dicen. A ver, aquí ya aparecen, miren, ya están apareciendo algunas ideas. Con la liga sí se puede, Vic. Ajá, el QR no permite. Bueno, aquí está, tomamos el QR. Con el QR yo sí pude entrar también. Ok, bueno, Sí funciona el QR. ahí habrá algún problemilla técnico, pero digamos que vamos a dejar ahorita sin contaminarnos, que cada quien ponga lo que le viene a la mente, ¿no? Entonces, bueno, ahí por favor. Y ahorita voy a presentar la pantalla. No sé si, a ver, aquí ya está en modo presentación. Ya se alcanza a ver algo. Son 42 los que llevamos, 43. Aquí somos 160 y tantos.
Bueno, no importa, no es necesario que todas y todos realmente tengamos que poner nuestras ideas ahí. Simplemente quienes quiero tomar nada más así como el pulso, ¿no? De como para dónde estamos viendo nosotros la idea de tecnologías, ¿no? Entonces, vamos a darnos. em, ok, aquí en el chat también están mencionando. Muy bien, gracias por aquellos que no pudieron ingresar al QR o a la liga, pero pues está el chat, o sea que siempre hay una alternativa al respecto, entonces no nos quedamos fuera de la participación. Entonces voy a presentar ahora sí más o menos los resultados, pues digo, no, como comento, no necesario, tenemos que estar todos, pero quisiera que vieran más o menos cómo se distribuye en pantalla esta nube de palabras, ¿no? Y pues las que están en el centro y un poquito más grandes son las que más se han recuperado, ¿no? Aquí tenemos, como vemos en pantalla, la idea de innovación, modernidad, herramientas, futuro, desarrollo, dispositivos. Y hay otras que están en la periferia de la nube y como más chicas, que son de alguna manera menos eh, no son tan reiteradas, ¿no? Pero la idea que vemos enfrente, modernidad, innovación, futuro, herramientas, oportunidad, desarrollo, dispositivo, etcétera, es como que el panorama que nosotros podemos, de alguna manera, o en este momento, en este grupo, podemos tener sobre estas herramientas, estas tecnologías, ¿no? Es un poco interesante ver esto porque precisamente, digamos que nosotros, cuando nos acercamos hacia un objeto ontológico, es decir, un objeto del mundo real y también epistemológico, es decir, un objeto que nos permite conocer, porque también las herramientas de guiaje, y ustedes yo creo que lo han experimentado, también les ayudan a conocer cosas, nos vienen a la mente ciertas ideas, ¿no? O sea, no las vemos de alguna manera de forma inmediata, es decir, sin filtros o directamente. Las vemos bajo unos lentes, ¿no? Unos lentes que ya nos empiezan, digamos que a predisponer cómo nosotros actuar frente a estas herramientas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, está un lente de la innovación, ¿no? Un lente que nos empieza a mediar también nuestra perspectiva sobre lo que es este, este tipo de herramientas, ¿no? Muchas gracias por participar y les voy a mostrar dos más em, encuestas que hice. Bueno, o sea, no son encuestas como tal, pero sí me gusta sondear, ¿no? Sondeos. En agosto también tuve la oportunidad de participar con la universidad, en la Escuela Nacional Preparatoria 2 y en el mes pasado también con la Universidad Autónoma de Querétaro. Y también o sea, la convocatoria fue hablar sobre las tecnologías digitales. Entonces, pues digo, bueno, voy a aprovechar para seguir haciendo este sondeo. Y si se dan cuenta, en agosto, en marzo y actualmente en abril, la idea de innovación está permeando, ¿no? El discurso, digamos que los lentes con los que miramos estas tecnologías, ¿no? Entonces, esto es interesante tomarlo en cuenta porque tenemos que pensar y qué significa la innovación. Sí, qué significa este avance, este futuro, este desarrollo, esta novedad, esta modernidad, ¿no? O sea, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué nosotros asociamos estas ideas con lo que son las tecnologías y de dónde vienen o posiblemente de dónde pueden venir esas ideas, ¿no? Yo preguntaría, digamos que ante ustedes, si ese concepto de innovación, no sabemos cuál es el concepto de innovación, pero la idea de innovación que cada uno y cada una puso, ¿ustedes lo han vivido? O sea, mi pregunta sería eso, ¿ustedes han hecho cosas innovadoras con estas herramientas, realmente innovadoras, o solamente han hecho cosas diferentes, o qué han hecho, ¿no? Porque justo el discurso de la innovación está cargado de forma, digamos que ideológica, ¿no? Está cargado con mucha fuerza y que pues nadie va a discutir que pues el mundo entero quisiéramos innovar, ¿no? Y la educación más, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Vamos a ir desarrollando un poco esta idea, ¿no? Pero quiero que tomen en cuenta, yo por ejemplo, yo me pregunto, ¿no?
quienes hacen innovación realmente están haciendo cosas innovadoras, quienes promueven la innovación. Y muchas veces las cosas que yo he visto no son tan innovadoras, son digamos que eh, cosas que se hacían antes, pero como con un maquillaje, por así decirlo, es decir, con cosas, con arreglos, con adornitos, pero de fondo no hay algún cambio tan grande, ¿no? Que necesitaríamos entonces pensar que que hay, digamos que de fondo para que algo se considere innovador, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que dejamos. No la vamos a responder necesariamente ahorita, pero sí nos vamos a quedar pensando en eso, ¿no? Para que no caigamos de forma acrítica y digamos que como reactiva nada más sobre estos tipos de discursos que invaden el mundo social, ¿no? La innovación está por todas partes. Ustedes van a ver anuncios sobre todo de compañías tecnológicas que hablan em, sobre la innovación. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Em, la idea de las tecnologías digitales no es un concepto nuevo y aquí en la figura que se ve está un iceberg, ¿no? O sea, no es la punta del iceberg, realmente siempre hay cosas de fondo, ¿no? Y pensar nosotros en una genealogía de dónde surgen las tecnologías digitales, por dónde empiezan estos discursos, nos ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, en realidad, la idea que está, digamos que muy en boga ahora con la inteligencia artificial, es el uso de datos, de información no entendida como conocimiento, sino como eh, digamos, como bits, ¿no? Como piezas de alguna manera que se pueden procesar matemáticamente. Eh, Esta idea no surge actualmente con las IAG, ¿no? Que serían las inteligencias artificiales generativas. Viene ya una historia grande donde la sociedad empezó a tener mucha, digamos que, interés por matematizar la realidad. Y aquí nos remontamos al siglo XVII y XVIII. Por ejemplo, em, con filósofos y con matemáticos que ya se imaginaban la simplificación de la realidad a través de, por ejemplo, el lenguaje binario, ¿no? El lenguaje binario surge en el siglo XVII como una idea, o sea, todavía no había un desarrollo como el que actualmente conocemos, pero sí ya surge como una idea que, digamos que podría ser plausible que la realidad fuera simplificada de tal manera. En ese entonces también se desarrollan pues grandes, digamos que inventos estadísticos y también pues fórmulas matemáticas, ¿no? Empieza a ver la necesidad de contar las cosas que hay para controlar precisamente su distribución. Ustedes piensen también que en el siglo XVII y el XVIII empieza a haber eh, una expansión marítima hacia los diferentes continentes, ¿no? Después del descubrimiento de América, entre comillas, pero justo había la necesidad de tener datos matemáticos y de contar las cosas, ¿no? Entonces empieza a haber este boom por la contabilización, ¿no? Eh, También ahí en ese entonces se imaginan ya las primeras, por ejemplo, manejado ahorita con la inteligencia artificial que Alan Turing, con la máquina de Turing, fue como el iniciador de la, em, de la idea de una máquina, ¿no? Que pudiera computarizar. Pero en realidad fue Bacon el que empezó con esta idea de crear una máquina que pudiese registrar y fue el creador inclusive de este lenguaje binario, ¿no? O sea, simplificar las cosas para evitar de alguna manera ciertos errores humanos y empezar, ¿no? A tener un control mayor. Después, pues obviamente viene la sociedad industrial y se empieza digamos que también a impulsar más este desarrollo de las industrias, pero también la automatización de las actividades humanas, ¿no? A través de las máquinas, ¿no?
Entonces, ciertas cosas que se hacían, ustedes piensen en las fábricas, se empiezan a hacer ahora con las máquinas, ¿no? O sea, hasta cierto punto, la máquina reemplaza los movimientos rutinarios, ¿no? Lo que son las fábricas de autos Ford y lo que le llaman el Taylorismo y Fordismo, empiezan a medir los movimientos humanos para hacer este proceso de fabricación mucho más eficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que aquí podemos pensar en este momento es que ahora se empieza a matematizar el cuerpo humano, ¿no? Con movimientos, con formas en las cuales esos movimientos pueden ser después trasladados a ciertas máquinas. Ocurren muchos inventos en el siglo XIX, la máquina de vapor, el telégrafo, empieza a haber bueno, pues obviamente la electricidad, ¿no? Y posteriormente también empieza a haber ya lo que son las interconexiones, por ejemplo, interoceánicas, ¿no? A través de estos redes de cable marítimas, ¿no? Que son el antecedente de lo que ahora son las redes marítimas que son de fibra óptica, ¿no? Pero entonces empieza a haber ya una especie de conexión entre las sociedades, ¿no? Pero principalmente pensémoslo en esta idea de las sociedades occidentales, ¿no? O sea, que es la información que realmente nosotros tenemos más a nuestro alcance y que ese es un sesgo que nosotros tendríamos que después profundizar, ver cómo era también la realidad por ejemplo, en Asia, ¿no? En otros continentes, ¿no? Em, para el siglo XX, ustedes recuerdan que pues hay las guerras, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, también ahí empieza a haber esta cuestión de que la información empieza a ser un valor, ¿no? O sea, para digamos que los bandos enfrentados, la información es importante para capturar, digamos que los posibles ataques, ¿no? Principalmente en la cuestión aérea, sí, se desarrollaron muchos códigos que, digamos que la información se empieza a hacer un código matemático, ¿no? O sea, eran números, pero esos números significaban coordenadas, significaban órdenes, ¿no? Entonces, se empieza a hacer, digamos que esta idea de despolitizar para no, digamos que como se empieza a crear la idea de que la información debe de carecer de un sustento ideológico. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se quiere hacer matemática para que no tenga aparentemente un sesgo, digamos que subjetivo, ¿no? Por el siglo XX, ya más o menos a mediados del siglo XX, empieza un desarrollo geopolítico y lo que le llaman la sociedad en red. Bueno, en ese entonces, en todo proceso del siglo XX a más o menos de la primera mitad a la segunda mitad, pues se hacen muchos avances electrónicos, precisamente el surgimiento de campos académicos como la cibernética y la inteligencia artificial también como uno de estos campos, pero no como la conocemos actualmente, ¿no? Sino, digamos que en sus inicios, ¿no? A final de cuenta, las máquinas empezaban a tener una mayor participación en las actividades, sobre todo militares, para procesar información y evitar ciertos errores humanos. Allá para la segunda parte del siglo XX, se empieza a configurar lo que es, a partir de la Segunda Guerra Mundial y la configuración de la web, ¿no? El Internet, como le llamaban, que surge de la milicia, esto que se le llama la sociedad en red, ¿no? Entonces, piensen ahí que también hay cambios sociales, ¿no? La Unión Soviética, pues termina, digamos que, desapareciendo, por así decirlo, o su sistema económico, el capitalismo se expande, el muro de Berlín, etcétera. O sea, sigue todo un proceso geopolítico, donde entonces ahora el modelo de red, de la precisamente red informacional, y les quiero volver a hacer este énfasis, la información aquí no es conocimiento, es solamente datos que nos dicen cosas, ¿no? Y que se pueden traducir en números, ¿no? Entonces, esta idea de la sociedad en red es precisamente intercambiar información entre las sociedades y dentro de las sociedades
para, digamos que tener un funcionamiento y un control mayor tanto de las sociedades, de la población, como de posibles pues ataques, ¿no? Contra otros países, ¿no? Ya para el siglo XXI, finales del siglo XXI, empieza esta idea del informacionalismo y la datificación social, que es lo que, por ejemplo, ahora, a partir del surgimiento de las redes sociales, es el boom que empieza a tener este mayor impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se cambia el sistema económico, por así decirlo, de los bienes materiales a los bienes intangibles como la información, ¿sí? Y las grandes empresas de plataformas, de redes sociales, empiezan a tener un papel muy importante para precisamente obtener, ¿no? Los datos de la población y de sus usuarios, ¿no? Lo que le llaman minería de datos, ¿no? Y la principal, digamos que herramienta que fue utilizada para la minería de datos, pues fueron los metadatos, ¿sí? Y los metadatos que son esta información que uno coloca al abrir una cuenta de cualquier tipo de servicio actualmente, cualquiera prácticamente digital, ¿no? Que son tu correo, tu nacionalidad en algunas cosas y tu edad, ¿no? El nombre a veces también te lo piden, si eres hombre o mujer, tu identidad de género, la edad ya la comenté, o sea, hay ese tipo de cosas esas son las que las plataformas empiezan a extraer de nosotros, ¿no? Aunado a, por ejemplo, todo un sistema de geolocalización, como cuando ustedes, por ejemplo, utilizan un celular y toman una fotografía y de pronto ya está etiquetada en un lugar e incluso en una hora, ¿no? Esto aparentemente surge en plataformas como Facebook, este, como parte de la interacción humana y que para que la gente sepa dónde estoy y a qué hora estoy, pero para la empresa le sirve como dato, como metadato que permite vender, digamos que a otras empresas, a otras terceras empresas, te permite vender esa información de cómo tú te desplazas en tu vida cotidiana, en dónde, con quién, etcétera, ¿no? De ahí empezaron a hacer las primeras, digamos que los primeros avances significativos de lo que es la datificación social, ¿no? Y ahora con lo que es ya la tecnologías de inteligencia artificial, se está dando este fenómeno que algunos autores le han llamado antropocíntesis social, que es esta convivencia mucho más simbiótica entre seres humanos y tecnologías, ¿no? Que eso no necesariamente tiene, o no tiene por qué tener este, un matiz negativo, ni mucho menos, pero aquí conviene y vale la pena precisamente el papel educativo y papel de nosotros como formadores, como docentes, como estudiantes, tener una postura muy clara de lo que puede implicar el delegar, ¿no? La actividad nuestra humana a las máquinas. Parece que ya todo se está configurando en torno a una inteligencia artificial que está por todas partes, entonces no vamos a quitar, digamos que su presencia, ya no podemos escaparnos de ese mundo, ¿no? Tendríamos que realmente no conectarnos a internet, no tener un dispositivo celular, de estos de smartphone, una computadora, no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y como de alguna manera toda la información se hizo digital, ¿no? O sea, bueno, no toda, pero mucha de la información analógica que estaba en textos impresos, por ejemplo, en los libros, ya está digital. Entonces, ahora, por ejemplo, si antes no había bibliotecas en algunos lugares, ahora menos, ¿no? Porque justo ya no se recurre a esos espacios, ¿no? Ya no se recurre mucho a esos textos, ¿no? Entonces, para uno seguirse educando, formando, profesionalizando, pues tiene que entrar forzosamente a estos espacios, a las bibliotecas digitales, y al momento de entrar a la red, ya estamos en el mundo informacional, ¿no? Y estamos propensos a que nuestros datos sean de alguna manera extraídos por alguien más. Entonces ya no hay salvatoria, no hay forma de salvarnos en ese aspecto, pero sí lo que vamos a hacer es, pues, entonces, cuál va a ser nuestra postura y cómo nosotros podemos seguir, pues, desarrollándonos en un mundo así. Entonces, este es un poco del
de la genealogía, no empieza apenas, sino que de alguna manera pues viene ya una historia larga, ¿no? Y entre todo esto ha habido esta idea de que hay revoluciones tecnológicas, ¿no? O sea, a lo largo de toda esta historia del desarrollo tecnológico y de esta matematización de la sociedad, siempre con cada invento empieza a haber este afán de que va a ser una tecnología revolucionaria, ¿no? Y esto pues importa sobre todo a nuestro ámbito educativo porque nosotros y nosotras este, tenemos que tener una postura realmente crítica de si realmente está ocurriendo estas revoluciones prometidas, ¿no? Las revoluciones tecnológicas, digamos que están compuestas, o este discurso, por muchas expectativas y que de alguna manera se centran en el dispositivo, es decir, en la tecnología, no en las condiciones, no en las personas, no en lo que hay alrededor, sino en el dispositivo, ¿no? O sea, ahora creamos un smartphone con inteligencia artificial y decimos que esto va a revolucionar la educación. Eh, en objetos, ¿no? En infraestructura, donde la educación es, digamos que nada más la aplicación de esos objetos, ¿no? Hay algunos autores y autoras que hablan al respecto, y por ejemplo es bien curioso, estaba viendo esto para esta presentación de cómo como que hay algunos hitos, ¿no? De revoluciones tecnológicas en la educación por parte de algunas personas que impulsan y que pues podemos trazar diferentes tecnologías que se incorporan en lo educativo, ¿no? Y está, por ejemplo, que en finales de 1800, principios de 1900, ahorita más que nada, aquí pensémoslo aquí en las escuelas mexicanas, estaban este tipo de tecnologías, los antecedentes de la tablet, ¿no? Que son pizarras y pizarrines, eran pues digamos que muy duros, eran como pequeños pizarrones, algunos hechos como con una base de mineral tipo piedra que hasta se rechinaban mucho. Imagínense los salones cuando los niños usaban esto y todo el chirrirío que hacían las pizarras, y que se podían borrar, ¿no? Entonces, para cuando estaban ahí los alumnos, pues funcionaba, hacían números, aprendían a escribir algunos y algunas, pero pues luego se borraban y ya, ¿no? Entonces, pero es de alguna manera una tecnología que ayudaba al profesor y a la maestra. Luego ya sale el papel, que en ese tiempo era muy escaso, no había realmente fábricas de papel en México, pero cuando empieza a salir el papel, pues también empiezan a salir estos discursos de que esto va a revolucionar la educación. Entonces, toda la revolución está cambiando por la introducción ahora del papel, ¿no? O sea, cambia, ¿no? La cosa. Ya más en un aspecto electrónico, está el tema de la radio y el cine y la televisión educativa, ¿no? Entonces, por medio de la radio y el cine se piensa que se va a llegar a mucha gente, ¿no? Son, digamos que los antecedentes de la educación a distancia del SUAYE, ¿no? este, la radio educativa, ¿no? Radio UNAM, por ejemplo, ¿no? Que surge en los 30, me parece, en la primera, digamos que emisora, todos estos del gobierno, la Casa Productora Cinematográfica Latinoamericana, que es también del gobierno y que esta es una de las primeras películas que se utilizaron para educar, ¿no? La gente, la película se llama Redes, ¿no? Es en Veracruz, me parece, ¿no? Entonces, es una película documental, ¿no? De la vida de un poblado en Veracruz, y que esto de alguna manera iba a ayudar también a que la gente pudiese seguir educándose, ¿no? Entonces, aparte de que el cine era un sinónimo, el cine en la radio era un sinónimo digamos que un acceso al conocimiento, digamos que mundial, ¿no? A la vanguardia, ¿no? A lo que estaba ocurriendo en otros lugares, ¿no? Después viene la televisión educativa y con esto, si se dan cuenta, esta imagen, y si ustedes recuerdan cómo empezó la presentación, eh, es una imagen muy similar, pero también es del acervo de aquí del Archivo General de la Nación. Y finalmente, lo que es ya la educación a través de las computadoras, este es del programa Enciclomedia, ¿no? Entonces, quiero que vayan observando, pues, principalmente en estos dos, cómo hay cosas que se mantienen y cosas que cambian, ¿no?
¿sí? Eso es lo que me parece que hay que pensar, ¿no? Porque ya lleva años, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no, la idea de estas revoluciones que son promesas que se hace a la población implícitas de que va a haber una instrucción personalizada, ¿no? O sea, cada quien puede aprender a su manera, a su ritmo. Eso lo venían diciendo, por ejemplo, en la televisión educativa, ¿no? O esto de las programas de enciclomedia, que van a ser más entretenidas las actividades escolares porque ya no van a tener que andar haciendo lo mismo, ¿no? Y el hecho de meter una pantalla y un aparato, pues como que causaba novedad, ¿no? Y que también podían acceder a contenidos más allá del aula, ¿no? Esa era la promesa. Nadie se niega a eso. A todo el mundo, sí, pues obviamente a todos nos gustaría todas esas promesas se cumplieran, ¿no? No sé si tienen hasta aquí algún comentario, más o menos va bien la idea. Lo que sí quisiera es Hola, que, maestro sí, Víctor, ¿cómo está? Sí, ah, esas fotos de televisión y radio educación son del archivo histórico de la SEP. de la SEP. Es del acervo de la Dirección General de Educación Audiovisual que Ujú. se generó por 1950. Exactamente. Te lo comento porque yo las extraje de ahí en una Ah, investigación para la Fundación Manuel Buendía y la Secretaría de Educación Pública en la unidad de televisión educativa en ese entonces. ándele, Por sí, eso las conozco de primera mano. Incluso hay unas más anteriores que anteriores. son negativos en vidrio, que se tuvieron que hacer primero un positivo y después ya imprimirse para la publicación de una línea del tiempo que se hizo con la Dirección General de Televisión Educativa hace ya varios años. Pero Mire. sí, te lo comento porque yo fui el investigador de esas fotografías. Pues mucho gusto, qué bueno que está aquí ya que nos aclara esto, porque sí me acuerdo que era del archivo, pero pensé que era de la narración, pero sí es de la SEP, tiene razón. Entonces, Sí, bueno, justo lo que sí es interesante ver aquí en las imágenes es precisamente cómo se presenta la escuela, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué hay ahí, ¿no? En eso. Está el aparato, pero también están personas y están espacios, etcétera, ¿no? Que eso lo hemos visto ya también nosotros aquí con Eduardo, con el maestro Eduardo aquí en nuestro diplomado, ¿no? No sé si tiene algún otro comentario, creo que Dalia. Sí, gracias. Dalia García, Ujú. para servirles. Buenas tardes a todos. Hola. Profesor, se me ocurrió de lo que usted estaba comentando acerca de cómo las tecnologías vienen a desplazar ciertos recursos. Decirles que yo me estoy empezando a enamorar de la inteligencia artificial porque ahora me permite hacer muchísimo más trabajo del que podía hacer con mi solamente, ¿no? Con los recursos personales que tengo, Ujú. pues. Pero eso no quita que yo pierda mi relación romántica con el papel cada vez que veo una hoja en blanco y digo todo lo que se puede crear aquí, ¿no? Pero nada Claro, más decir eso, ¿no? Sí, despersonaliza, es una novedad que nos emociona muchísimo porque de verdad nos da acceso, nos resuelve cuestiones prácticas, nos ayuda a producir mucho más de lo que podemos, pero sí es un pequeño riesgo y yo ahí hago un alto cuando recurro a la información de la inteligencia artificial, de, de, de no irme directo de irme directo con lo que me arroja a mí como resumen este recurso, sino que además reviso las fuentes porque siempre hay que recurrir al autor y al crédito de su trabajo, ¿no? Y en ese sentido sí, siempre trato de revisar las fuentes y que mis alumnos se refieran a la fuente cuando yo les doy actividades. Es cuando. así es, maestra. Muchas gracias por compartir su experiencia. Y sí, vamos a ir viendo cómo justo ahorita más adelante, cómo algunos profes y maestras hemos incorporado, ¿no? Esto, pero quiero que vean también cosas que sí siguen estando en el fondo, o sea, porque si nos prometen una revolución y una transformación, hay que ver hasta qué punto se logra y bajo qué aspectos, ¿no? Leticia, sí, levantó la mano Leticia, me parece. No se escucha. Sí, Leticia Nava. Ah, ya. Hola. ¿Ya? Sí. Ya, muchas gracias. Sí, simplemente un poco, ahora que escuchaba, recordaba
seguramente esta frase que hemos visto en distintas redes sociales, en distintos textos, de que tenemos la educación o las dinámicas de educación, las interacciones de educación iguales del siglo XIX para una educación, para un contexto del siglo XXI. Y me parece que aún con la inclusión de la tecnología hay cosas que no se han modificado de fondo. Creo que hacia allá hay una línea de reflexión pues muy profunda que tendríamos que hacer para identificar cómo se podría, con la ayuda de la tecnología, hacer estas transformaciones que requieren estas nuevas dinámicas de este siglo XXI. Solamente. Exactamente, maestro. Muchas gracias por la participación. Bueno, voy a comentar un poco esta idea de las revoluciones, ¿no? Porque o sea, bajo una perspectiva analítica de Cuban, un autor que ha hecho grandes estudios sobre la apropiación y la incorporación tecnológica, menciona que estas revoluciones, estos discursos que son, digamos que prometedores respecto a las tecnologías, tienen diferentes, digamos que como fases, ¿no? Y primero la fase de entusiasmo, ¿no? Entonces, quienes reformulan o quienes están promoviendo estos, digamos, tecnologías, están postulando cambios en las prácticas educativas. Luego viene una etapa de validación científica. Aquí va a haber académicos que van a investigar y que de alguna manera hay muchos que demuestran que ciertos dispositivos de alguna manera son efectivos, ¿no? Cuban hace digamos que una crítica a muchos estudios porque precisamente cuando nosotros buscamos información hay que buscar tanto su calidad metodológica como también digamos que su posible afiliación de los y de las investigadoras, ¿no? O sea, que conflictos de intereses existen también. Siempre que yo a mis estudiantes siempre les recomiendo, y si aquí hay estudiantes también, ustedes como docentes, que conozcan a quién están leyendo, ¿no? O sea, que vean un poco de dónde viene, de dónde estudia, de dónde es, cuál es, digamos que su background, ¿no? Porque eso nos va a nosotros a informar mucho sobre desde dónde se está posicionando esta persona ante ese recurso tecnológico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Cuban digamos que mostrado cómo ciertos estudios que validan cierto tipo de tecnologías, pues tienen también, digamos que relación con los mismos desarrolladores tecnológicos, ¿no? O sea, no directamente como que están en su plantilla laboral, pero resulta que tienen muchos convenios, ¿no? Y si aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan del desarrollador de las tabletas, del sistema 1 a 1, de las tabletas que nos dieron aquí, en México? No sé si se acuerdan, las computadoras 1 a 1, apenas creo que en el sexenio de Fox. Se llamaba Nicolás Negroponte, quien impulsaba ese dispositivo. Las computadoras 1 a 1, tenían un nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero eran chiquitas y eran como laptops, se las daban a los niños de cuarto, quinto y sexto. Primero fueron en cuarto y se hicieron ahí programas piloto, etcétera. Nosotros estuvimos ahí en ese programa analizando un poco lo que pasaba, porque este programa ya venía desde Argentina, luego Uruguay, etcétera, pero Negroponte era uno de los principales impulsores y le pagaban millones, ¿no? Le pagaban en dólares para pronto. Pero resulta que él tenía convenios con Microsoft, ¿no? Entonces, pues ahí es donde también esta validación científica empieza a tener sus sesgos y también cuando la metodología no es suficiente para darnos cuenta de la objetividad, pues a lo que me refiero, ¿no? O sea, el sesgo venía desde su propio interés que tenía, ¿no? Entonces aquí Cuban habla mucho al respecto de eso. A veces después llega un momento de decepción, ¿no? Y desuso, y después viene esta idea de culpar al maestro o la maestra, ¿no? Se señala como que no lo hicieron bien, no supieron usar la herramienta, ¿no? Y ustedes piensen en los, hablando de esto de los programas 1 a 1 y de los, el pizarrón electrónico,
Yo cuando estuvimos haciendo trabajo de campo viendo cómo se utilizaban, pues resulta que estaban ahí, no los usaban los maestros de la primaria, esos pizarrones, porque en el fondo tenían miedo de que no los habían capacitado y que los podían desconfigurar y les decían, bueno, utilízalo, pero si se descompone, tú lo vas a tener que de alguna manera arreglar, ¿no? Entonces ya nadie quiso, ¿no? Al final de cuentas, pues las aulas de cómputo quedaban así de alguna manera en desuso y los pizarrones blancos, los whiteboard, quedaban también ahí obsoletos, ¿no? Además de que obviamente deben de estar actualizándose constantemente. Lula y alguien más aquí levanta la mano. A ver, y Dalia. Gracias, buenos días. Hola. Acabo de compartir un link en el chat de un artículo de la BBC, creo que ya había ocurrido, a donde dice que Suecia vuelve al lápiz y al papel, Sí. ¿no? Ujú. Y que, bueno, uno de los países tecnológicos, pues, de Europa está reduciendo la educación digital. Creo que con esta cuestión de la educación me parece que, bueno, esto es una iniciativa del presidente, ¿no? Pero finalmente también puede ocurrir una preocupación, según en el artículo, acerca de los desarrollos y las habilidades, todas las skills que hoy se esperan de los estudiantes o de los egresados, ¿no? Y nosotros que estamos a nivel licenciatura, yo estoy en la licenciatura de diseño gráfico aquí en la FES. Y pues sí, definitivamente, pues para muchos de los jóvenes, pues ya la inteligencia artificial es una herramienta, como les hemos hecho ver, bueno, desde mi visión como académica, pero creo que bueno, al menos en los talleres que doy y las clases, procuro equilibrar, ¿no? Porque finalmente ellos ya son nativos digitales, o sea, ellos ya nacieron con el control de la tele, entonces creo que es muy pertinente que ambas cosas no dejen de convivir, porque de alguna manera ellos, pues, o sea, el cerebro y todo lo que pasa dentro de todos estos procesos cognitivos son muy importantes a raíz del lápiz y el papel, pero finalmente, pues en ese caso, pues nosotros siempre lo llevamos como algo digital, algo visual, el área del UX UI, ¿no? Y por otro lado, en varios momentos en este seminario se ha mencionado que también es importante, pues no dejar que este pensamiento crítico y todo lo que ocurre en los estudiantes se pierda, porque pues al tener las herramientas como el ChatGPT, sobre todo, que es como que yo he notado que es lo que más usan, ¿no? Ujú. Y pues bueno, regresar un poco o bastante a esta parte de, pues bueno, que investiguen, que lean, digo, la FES tiene un acervo enorme de libros y pues muchos ni siquiera van, ¿no? Entonces, creo que hay muchas disertaciones en torno a esto, ¿no? O sea, sí o no quitar la tecnología, yo les digo, ya es necesaria para muchas cosas Sí, y en los albores de esta modernidad, pues también generar en los estudiantes esta conciencia, ¿no? Yo apuesto por el uso exactamente. consciente de la tecnología y no Ujú. denostarla como tal. Porque de otra manera, Exactamente. bueno, creo que todos los que estamos aquí estamos en concordancia y por eso estamos actualizándonos, ¿no? Y estando como en lo que va, llevando de la mano nuestro rollo, ¿no? Sí, y gracias, Gracias. Lil. Y fíjate que también algo que comentas, y lo quiero rescatar, es que precisamente, o sea, el hecho de negarla o de prohibirla ya no es la opción porque todos estamos inmersos ya en nuestra vida cotidiana con estas tecnologías. Y de hecho la escuela y la educación escolar y más la educación pública, Ujú. debería tener ese también, digamos que esa misión, ¿no? En ese sentido de ayudar a que también nuestros estudiantes conozcan las implicaciones de lo que tiene el uso de estas tecnologías, tanto para la escuela dentro como fuera, porque ahí nadie les va a decir si está bien o está mal, y si ellos no tienen de alguna manera un acompañamiento y esta reflexión que hacemos nosotros y nosotras, puede ser fácil y puede ser de pronto, ahorita vamos a ver un concepto que a mí me dio escalofrío, que le llaman la heteronomalización, que tiene que ver, heteromatización, que tiene que ver con cuando en un momento las máquinas digamos que hacían procesos autómatas y ellas hacían el trabajo por ejemplo, en el Fordismo que mencionábamos, el trabajo de las fábricas, el trabajo de las personas, ¿no? Pero ahora está ocurriendo también una cosa al revés.
que los seres humanos estamos haciendo el trabajo de las máquinas, digamos que al usar las herramientas, al validarlas, al darles la información, al darles datos, digamos que nuestras pautas de escritura, nuestra comunicación, etcétera, la estamos alimentando, ¿no? Claro. Y además hay un trabajo invisible, que son aquellos, digamos, regiones del mundo que les pagan una miseria por validar los grandes modelos de lenguaje. Eso se le llama heteromatización, es donde el ser humano puede quedar ahora al servicio de la máquina en un aspecto. Entonces hay que tomarlo en cuenta para nuestros docentes, ¿no? Digo, Gracias. estudiantes. Gracias a usted. Dalia, y continuamos. Perdón, yo también quería hacer ese comentario respecto de cómo van innovando constantemente las tecnologías y cómo es importante que las aprovechemos, porque pues recordemos que implican una gran inversión por parte de las universidades. No todos tenemos el acceso fácil, empezando por nuestros estudiantes, ¿sí? a ciertas tecnologías, a pagar ciertos servicios. Y las universidades invierten en hacernoslas accesibles y luego no las aprovechamos, porque o no las conocemos o el mecanismo para utilizarlo no es sencillo, o porque no estamos acostumbrados y tanto nosotros como nuestros estudiantes deciden no utilizarlo y recurrir a otras herramientas mucho más sencillas de acceder. Y aquí hago nuevamente la pauta respecto de las respuestas que nos da la IA con una sola referencia de búsqueda. O sea, ya ni siquiera el ejercicio de sacar conclusiones, el ejercicio de sacar síntesis, el ejercicio de analizar, ya todo nos lo hace la inteligencia artificial con solo darle una instrucción precisa de 4 palabras, ¿no? Y esto es importante y si efectivamente deshumaniza y ya vuelve flojas las mentes, porque aunque tú les brindes el recurso, incluso ya olvídense de las bibliotecas físicas, el recurso electrónico que se les pone a la mano, no lo utilizan ni lo aprovechan porque no saben entrar y porque es más fácil decirle al ordenador, búscame el concepto legal o el concepto doctrinal de tal figura jurídica. Y entonces, digo por mi especialidad de Derecho, y entonces se olvidan del libro. Ya no es necesario ni siquiera como le hacíamos en mi generación, que abríamos el libro y a lo mejor no leíamos el capítulo que nos encargaban y buscábamos las respuestas nada más en el párrafo correspondiente. Ahora ni siquiera ese ejercicio van a hacer. Y bueno, en ese sentido sí es peligroso, ¿no? Es peligroso porque le estamos entregando nuestra voluntad, nuestra productividad, nuestra creatividad a una fuente que igualmente, como dice usted, maestro, se está alimentando de nuestro panorama general, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de aplicar todo lo que sabemos, ¿no? Así es, ahí es importante nuestra acción precisamente docente, ¿no? Al ratito voy a hablar de esto que usted comentó al final, según estos autores, esta perspectiva de Martínez Pérez y Carazade, habla de lo que le llaman la brecha sociotécnica y la brecha socioantropológica, ¿no? Y la segunda tiene que ver con esto que usted está comentando. Cuando de pronto empezamos a abrir, a separar esta, digamos que posibilidad que tenemos muy humana de creatividad, de intuición, de encontrar, de heurística, le empezamos a delegar totalmente a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces empieza a ser una brecha, ¿no? Y parece que esas capacidades que eran muy humanas, ¿no? De encontrar patrones, por ejemplo, en algunos, cuando hacemos un análisis de algo, de inspirarnos, cómo iniciar un texto, cómo iniciar una presentación. A veces ya la gente le pregunta a la IA, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto. Les propongo seguir avanzando rápido para llegar a unos datos, maestra. Tania, si quiere, y ahorita, si quiere comentar rápidamente, por favor, y ahorita seguimos. ¿Comento? Gracias. Nada más rápidamente, mencionando esa parte de la IA que yo adoro y me encanta, porque justo nos podemos apoyar
tanto como docentes y alumnos, porque también todos nosotros somos de alguna manera alumnos en otro lado para seguir actualizándonos y demás, pues también tomamos clases, ¿no? Yo lo que, como ya sé la herramienta y es bueno conocerla, es bueno que también, como usted lo menciona, fijemos esas estrategias con ellos. Es decir, yo por ejemplo les pido, si es un resumen o algo que ellos tengan que leer y no lo saquen de IA, sé que muchas cosas las puede hacer IA, pero yo los acoto más, ¿no? Hazme un mapa mental, hazme un recuadro y hazme un comparativo en el que ellos ya por lo menos hagan el ejercicio de irse a un Canva y hagan el ejercicio de ir poniendo como cosas creativas para que ellos no copien y peguen y entreguen la tarea, ¿no? Bien. Y ahorita ya se me fue la otra, pero si me acuerdo les comento, es que para irme rápido. Le iba a decir también ahorita esto, por ejemplo, que usted comenta, antes de que se me pase, sí, justo, ¿no? La idea de pedirle un resumen a la IA en sí no es errónea. Lo que es erróneo es que tampoco los estudiantes sepan hacer un resumen. O por consulten ejemplo, libros, ¿no? Por ejemplo, yo algo que, como ya lo dijo al inicio Eduardo, estoy muy interesado en temas de escritura académica, prácticas de escritura académica. Una de las cosas más importantes es que los alumnos, cuando leen, puedan extraer las ideas principales, ¿no? Entonces, si no logran hacer ese tipo de procesos ellos mismos, pues obviamente la inteligencia lo va a hacer como supuestamente ella cree que es la idea principal. Pero si ellos no lo hicieron, los estudiantes no tienen desarrollado esa manera de detectar o de extraer o de construir ideas principales, nunca lo van a hacer, ¿no? Entonces, o sea, yo sí le pediría a un estudiante que que leyera el texto, pero que extrayera las ideas principales, ¿no? Antes de que lo hiciera la IA, ¿no? Porque si no, no lo va a hacer. Pero bueno, vamos a seguir. Ya me acordé. Sí, algo rápido. Y algo que podemos hacer y que en una maestría nos lo hacían a nosotros es bajar como un programita que se tiene y decirle a los alumnos, a lo mejor en alguna rúbrica y demás, yo voy a bajar tu trabajo para comprobar que por lo menos de 60 o 70, ya cada quien dirá, % del trabajo está realizado o sea, que no está realizado con IA o no, y el otro de tu propia mano, ¿no? Entonces ahí nosotros elegimos el porcentaje y nosotros decidimos, ¿no? Por lo menos, no sé, el 50% que sea comprobable de IA y el otro tú. Si rebasa un 60 o más, no sé, pues va para atrás y métele más tú, ¿no? Entonces sí hay, ahorita no recuerdo cuáles, pero sí hay programitas también para hacer esa comprobación de que realmente él sí se ayuda, pero también tiene la creatividad de él, ¿no? De lo que él le puso de su cosecha y también del análisis que hizo, ¿no? Gracias. Bueno, ahí es otro tema que luego también lo vamos a comentar, ¿no? Porque ahora entonces parecería que nosotros vamos a tener que ser policía, ¿no? De la inteligencia, del buen escribir. Pero bueno, vamos a continuar con esta idea de la narrativa, ¿no? Todo esto, estos autores y autoras mencionan que existe una narrativa maestra, que es así como que la gran narrativa que engloba diferentes discursos tecnológicos a lo largo de, como hemos visto, de la historia, y que es como que lo más hegemónico, es decir, lo que está en todas partes, ¿no? Entonces, esta narrativa se traduce en cosas muy materiales, ¿no? Como son, por ejemplo, medios de comunicación, noticias. Si ustedes ven las noticias, van a empezar a hablar de tecnologías y de esto que se señala aquí en la pantalla, como transformaciones así, o sea, muy exageradas, ¿no? Un lenguaje muy hiperbólico, ¿no? Cambia el mundo, ¿no? Es las TIC, ¿no? Esta idea de mujeres en la tecnología son necesarias, solo hay que vencer el miedo, ¿no? O sea, como una cuestión muy, muy simplificada, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes ponen la palabra tecnologías en Google Imágenes, pues les salen todo este tipo de imágenes, hasta una cromática que asocia lo digital con esta tonalidad azul, ¿no? Claro, blancos y azules que están relacionados, como por ejemplo en el mundo de la salud, tal cual,
con una cuestión muy pulcra, muy limpia, muy, digamos que de vanguardia, ¿no? Entonces, todo eso es un discurso a final de cuentas, ¿no? Esta gran narrativa se empieza digamos que empieza a homogenizar lo que es la tecnología hacia cierto tipo de ideas, ¿no? Y es lo que hablamos de la innovación. Se traduce en documentos de política, ¿no? En leyes, en planes, ¿no? En algún tipo de programa, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? O sea, esto es, digamos que una especie de bombardeo, ¿no? Por todas partes, donde nosotros como ciudadanos, pues de pronto ya no nos queda otra más que parece que, pues, si todo el mundo lo dice, es que es cierto, ¿no? Y aquí es donde podemos empezar digamos que caer en esta narrativa, ¿no? Pero también en el mundo académico, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, estos textos que están arriba son textos muy, digamos que emblemáticos de lo que es la sociedad de la información. Surgieron más o menos en el siglo XX, pasaditos el mediado del siglo XX, y de alguna manera nos hablan ya de cómo cambia la sociedad, pero estos autores impulsan la idea hacia, digamos que hacia al mundo cotidiano, de que la sociedad ahora ya es una sociedad de la información. Les digo, yo cuando de pronto estuve en una plática con una doctora aquí en la UNAM y menciona esta parte de la genealogía, se me hizo muy curioso cuando me puse a ver quiénes eran estas personas. Pues bueno, la mayoría eran economistas, no eran educadores, y muchos tenían contacto directo con empresas tecnológicas y otros con la milicia, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces también dices, híjole, bueno, o sea, trae un punto de vista, un sesgo, ¿no? Un sesgo, no en el método, sino en la visión, ¿no? En qué concluyen, ¿no? Y, por ejemplo, esto de las grandes brechas digitales, si ustedes estudian en la idea de cómo surge la idea de brecha digital, lo mencionaban solamente en términos de infraestructura, ¿no? O sea, de cuántos países tienen internet, con qué calidad, computadoras, teléfono, etcétera, pero no en términos de las prácticas. O sea, esta visión es la visión que ha permeado mucho digamos que nuestra realidad, centrarnos en los dispositivos, no en lo que hacemos con los dispositivos, ¿no? Y vienen aquí, por ejemplo, ahora que lo comentaban hace un rato, la idea de nativos digitales y inmigrantes digitales, ¿no? Que también esto ha sido ya cuestionado y principalmente en la pandemia nos dimos cuenta que esos conceptos estaban obsoletos y eran mitos, ¿no? O sea, no se vieron los nativos digitales realmente, como lo decían los autores que postulaban esto, ¿no? Estos grandes discursos son narrativas que promueven visiones y que uno, pues, de alguna manera las acepta, pero tienen de fondo intereses políticos, económicos y sociales, donde la tecnología es el motor, ¿no? Entonces está la idea de tecno-utopismo, de progreso, ¿no? La idea de legitimar el capitalismo, y digamos que ahora ya lo hacemos todos nosotros con un clic, ¿no? Ya no tenemos que ir a formarnos digamos que a pagar la tenencia y todo eso, y también ya podemos comprar en Mercado Libre y todas esas aplicaciones con un clic. Solucionismo tecnológico, y también esto de que aparentemente esto nos va a dar mayor, digamos que seguridad, ¿no? Entonces aquí es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Estos discursos se construyen por creación de mitos, ¿no? Creación de mitos de progreso, legitimación ideológica, ¿sí? Que buscan de alguna manera la idea de que esto va a reducir las desigualdades sociales. Si ustedes ven los discursos asociados a las tecnologías, siempre van a decir que esto va a ayudar a que por fin de todos entremos a la educación, a que todos quienes estén en otras partes, etcétera, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no funcione hasta cierto punto, pero tampoco en la medida en la que se promete, ¿no? Hay estrategias discursivas, ¿no? Como, digamos que donde todo se gana, ustedes ganan, nosotros ganamos, y de alguna manera hay ciertos modelos, ¿no? Y ciertas palabras que están ahí, digamos que siempre repitiéndose, y también el cientificismo, como ya lo comentábamos, ¿no? O sea, se recurre a la ciencia para
justificar y validar los hallazgos que aparentemente son buenos, ¿no? Para eso. Pero ¿qué pasa en las otras realidades, no? Y aquí conviene pensar, este es un mapa que si bien es de 2020, es interesante cuando ustedes lo revisan, ¿no? Es un mapa que hemos nosotros utilizado para precisamente mapear estas zonas en las cuales esta promesa tecnológica y la promesa de la revolución tecnológica posiblemente no existe, ¿no? Entonces aquí vemos que es el índice de desarrollo social de aquí de la Ciudad de México. Los que están en oscuro son los que tienen un índice muy bajo y los que están más casi no blancos, sino como medio clarito, están en un índice muy alto, ¿sí? Aquí pues hay una zona de reserva ecológica, pero vemos que simplemente el índice de desarrollo social se compone por muchos indicadores y entre ellos, por ejemplo, tienen acceso a luz, agua, escuela, internet, muchas cosas, ¿no? Y al final de cuentas dan un número, ¿no? Un número que se compone. Y se dan cuenta, pues bueno, aquí se notan, ¿no? Cómo en medio está un poquito más claro y todo este mundo alrededor, ¿no? Para arriba y para abajo, es más oscuro, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarse si realmente estas promesas tecnológicas son como se dice, ¿no? Considerando ahora estas otras realidades, ¿no? Pues vemos que no, ¿no? O sea, ya aquí son estudios previos a la pandemia, poquito antes de la pandemia, ¿no? Y quisiera comentarles esta idea que surgió justo en una investigación que hice yo con jóvenes de 14 a 16 años y que quería ver en estas zonas de la periferia, en este caso era la periferia sur de la Ciudad de México, en esta parte, lado izquierdo, ver pues cómo era su realidad digital, ¿no? Porque si ya nos dijeron que esto los va a cambiar, nos va a sacar de pobres, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, empecé a notar este tipo de cosas, que esto fue previo a la pandemia y que para mí cuando empezó la pandemia, yo precisamente les ponía en foco a muchas personas, de que no generalizaran las cosas, ¿no? Porque es muy fácil decir que todo el mundo tiene un celular, pero veamos este ejemplo. Este es Mario de 14 años. Está hablando aquí su papá de Mario, ¿no? No, este es Mario, más bien, es Mario, el papá, tiene un hijo de 14 años de edad, ¿no? Entonces, no, este se llama, perdón, ya me hice bolas, este se llama, este es el papá de Mario. Sí, el Mario es el joven, ¿no? Entonces el papá me estaba comentando esto de este celular, ¿no? Porque vi este celular y me llamó la atención porque lo movía cada rato, ¿no? De la parte de atrás de su tapa, ¿no? Y entonces estaba el papá y el joven, ¿no? Entonces el papá me empezó a decir esto. Le compré a Mario, a su hijo, dice, un celular que me vendió el Arturo. Entre paréntesis, Arturo es su compañero de trabajo del papá de Mario, ¿no? Estos símbolos son símbolos que indican pausas, un poco como para recrear cómo fue la entonación, porque esta es una grabación de una conversación. Entonces dice, le compré a Mario un celular que me vendió el Arturo. Y hace una pausa. Dice, no está mal. Pausa. Nomás que quería 800 pesos, pero me dijo, y aquí si se ve, es esto que se ve entre comillas de lo que dijo su compañero, ¿no? Dame ahorita 200 y luego lo demás. Y sí, aproveché la oportunidad y se empieza a reír. Pero de todos modos me lo dejó más barato porque no servía bien la pila. Esto es lo que ya empezó a llamarme la atención. Pero ya le haces, como que le mueve así con el celular de un lado de la pila, dice, ya le haces así, lo empieza a mover su celular y funciona. Primero le di 200, luego otros 200. Nada más le di 400 y ya ni le di lo demás. Bueno, ni me los cobró porque una vez le di unos tenis para sus hijos y no se los cobré. Aparte me dijo, es para Mario, no hay bronca. Entonces, ¿cómo este tipo de testimonios, yo estuve tratando de pensar, ¿y cómo acceden los jóvenes al mundo digital? Y bueno, pues no acceden como uno pensaría, ¿no? Que vas y compras vas a una de esas almacenes, compras
tú buscas un modelo, sacas una tarjeta de crédito y lo compras, ¿no? Sino que más bien aquí es un tejido social que de alguna manera de entre sus familiares y amigos se apoyan para que este joven tuviera un celular. Pero ¿cuál es la desventaja de esto? Que tiene fallas, ¿no? Que tiene fallas, ¿no? Y que entonces su manera de acceder a un celular y de usarlo no es la misma que de aquel que sí pues, tiene la capacidad de tener una tarjeta de crédito y comprarlo sin ningún problema, ¿no? Inclusive con internet, ¿no? Y aquí no, aquí hay fallas en los dispositivos están averiados, ¿no? Y esto esta idea de falla me hizo llevar a un concepto que después encontré en la literatura, que precisamente se llama el mundo averiado, de un autor que se llama Jackson, ¿no? Se apellida Jackson. Y menciona que muchas veces en el mundo averiado es un mundo averiado no tanto por los objetos que estén mal como este objeto físico, sino porque está mal la distribución social, ¿no? Está mal que estos estudiantes, estos jóvenes, tengan estas condiciones con estos índices, digamos que oscuros en estas zonas, ¿no? No es tanto el objeto, también son las condiciones sociales, ¿no? Entonces dije, órale, ¿no? Eso me empezó a ayudar a pensar. Y aquí tenemos ahora a Miguel. Aquí se ve Miguel, no sé si se alcanza a ver, pero está aquí. Es una foto que le hice desde la parte de arriba, ¿no? De una calle. Y ya fui con este joven y anduvimos comentando. Los números son como que los turnos que vamos platicando en una conversación, ¿no? O sea que antes había otros 27 números y después más, ¿no? Pero nada más este pedacito, ¿no? Le pregunté, he visto que estás en una esquina de tu casa por la red de internet, ¿no? Le digo, ¿cómo te diste cuenta, no? ¿Por qué? Porque este joven no tiene internet, pero ahí le llega una red, digamos que era de su vecino y que le había dado la clave, ¿no? Entonces dice, pues en el cuarto también llega, pero a veces se va así y truena los dedos, ¿no? Dice, nada más llega 2 minutos y se va. Y me fui acercando porque estaba con el teléfono y se conectó a la red. Me apareció la red y aquí como que queda pensando, y ya me salí del cuarto para ver si me llegaba más, y sí, ahí, en el pasillo. Dijo, ¿y tú también, tu papá también lo hace? ¿Tú le dijiste o él te dijo? Dice, yo le dije que ahí llegaba la señal, ¿no? Y ahí estaban, que yo cuando voy a hacer las entrevistas, pues no puedo estar, digamos, como eran menores de edad con jóvenes, por protección de ambos, de manera, digamos que sola, ¿no? Entonces estaba también ahí, por eso le pregunté de su papá. Entonces, ¿qué me hace pensar esto, no? Que entonces toda esta promesa revolucionaria de las tecnologías, pues en realidad hay que tomarlas con un depende, ¿no? O sea, sí hay cosas positivas, pero depende de muchas otras cosas más. Entonces, es aquí cuando viene el concepto de culturas digitales, ¿no? Que no nos engloba, así como las grandes revoluciones y la narrativa homogeneizadora, sino que más bien nos dice que hay múltiples prácticas y por lo tanto múltiples experiencias y voces de las personas que se acercan a lo digital. Y esto es bien importante tenerlo, digamos que en cuenta, ¿no? Porque no podemos decir que todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Y esto se vio, como les digo, en la pandemia, ¿no? Entonces aquí la idea es pensar la tecnología y lo digital en contextos culturales, pensar las brechas ya no como el acceso nada más o la falta de acceso a dispositivos, porque como vimos en los dos casos anteriores, sí tienen acceso a ciertas cosas digitales, pero no son las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces pensar en el acceso más que de dispositivos, de prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes que no tienen estas condiciones tan favorables aún acceder a prácticas digitales educativas, ¿no? Ya lo decía la maestra hace un rato, bueno, a ver, ¿qué práctica me ayuda a que la inteligencia artificial no lo haga todo por mis estudiantes, no haga el resumen, sino que mis estudiantes haga algo? O sea, pensar en ese tipo de prácticas, porque si no aquí, al final de cuentas, quien va a hacer todo va a ser el dispositivo, no los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí nos habla de esta idea de pensar en la agencia humana, es decir, la capacidad de hacer cosas y transformar sus propias condiciones. Y también esta idea de, en vez de pensar en un nativo digital como una persona, digamos que un modelo para todas y todos los jóvenes, pensar en múltiples voces, ¿no? Son buenos para unas cosas, pero no para otras cosas, ¿no? Y lo vimos aquí en la pandemia, que
si bien sabían utilizar sus redes sociales, pues no podían utilizar el Zoom, ¿no? Entonces no son tan nativos digitales como se dicen, ¿no? Y hay múltiples, digamos que dice esta idea de multiliteracidad que significa múltiples formas de construir conocimiento con las herramientas y las herramientas como el lenguaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. El remix, por ejemplo, es uno de las maneras que los jóvenes utilizan para construir cosas, ¿sí? Empiezan a mezclar, ¿no? Un remix como una canción, cuando empiezan a hacer un remix en, en un DJ, también lo pueden hacer a través de sus textos y de sus producciones, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, a través de videos, ¿no? Entonces la idea es adaptar lo que ellos tienen y combinarlos y manipularlos, ¿no? Enseñarles esto también es importante, aparte, no nada más por un sentido de la creatividad, sino un sentido informativo, ¿no? Y este es un ejemplo de un sentido informativo, no solamente creativo, ¿no? Ya no lo voy a poner ahorita porque ya quisiera mostrarle unos datos, pero la idea es que también a través, por ejemplo, del video, ellos pueden superar esta idea del copy-paste o la idea de que todo lo haga la guía, ¿no? Porque ellos van a tener que diseñar cosas, ¿no? Remezclar cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, esto, el COVID, ya para ir terminando esta parte. El COVID fue un acelerador sociotécnico de la digitalidad, ¿no? Porque todos, si queríamos seguir trabajando, si queríamos seguir haciendo nuestra educación, tuvimos que entrarle a lo digital. Y fue positivo y fue negativo, porque fue positivo porque nos permitió continuar nuestros estudios, etcétera, y negativo, aparte de los múltiples problemas, por lo que comentábamos anteriormente, de que fue la apertura de nuestros datos y nuestra información a todas estas empresas grandes, ¿no? Aquí fue cuando el Estado, a través, por ejemplo, de las escuelas, de la SEP, de la UNAM, etcétera, se fusionan con interfaces comerciales, ¿no? Entonces, aquí habría que pensar cómo la universidad, por ejemplo, la misma SEP, está teniendo acuerdos y convenios y reglas claras de qué es lo que pasa con la información de todas las personas que podemos estar utilizando estos servicios privados, ¿no? Ahí, bueno, hubo también, como les comento, mucha datificación social, también esto de la plataformización de sectores públicos, cuando ya todo se hizo público, digital, ¿no? El gobierno digital, por ejemplo, y prácticas híbridas que vimos de la escuela con el hogar. Entonces, hay que pensar esto, ¿no? Y quiero ahora sí mostrarles unos hallazgos para pensar ustedes en la docencia digital, ¿no? Esto fue en el 2021 cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Y aquí la idea era una encuesta que hicimos y preguntamos si tenían experiencia los docentes, maestros, maestras, en educación a distancia. Y aquí había varios roles como docente, como estudiante, como desarrollador, también como diseñador y como administrador o gestor de plataformas, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, están plataformas, los azules son bachillerato, dorado, bueno, cafecito, amarillo, licenciatura, ¿no? Entonces, como estudiante, hubo más profesores, digamos que de bachillerato, que tenían experiencia en educación a distancia al principio de la pandemia. Como docente, pues casi iguales, ¿no? La mitad de los que contestaron la encuesta, ¿no? Y ya después baja todo, ¿no? Como desarrollador, como diseñador y como gestor, ¿no? Y digamos que los porcentajes pues van variando más o menos, pero baja ya menos del 50% en general todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que los docentes, algunos ya tenían experiencia, pero en realidad la mayoría no, ¿no? O sea, la mitad no de los que estábamos dando clases en pandemia, sí, y que contestaron esta encuesta, obviamente no es generalizar. Pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, todavía hacía falta más, digamos que experiencia sobre lo digital, ¿no? Ahora ya llevamos más añitos después de eso, ¿no? Pero quiero que vean cómo cambian las cosas, pues, ¿no? Y también qué dispositivos eran empleados por profesores y estudiantes. Profesores son los azules y estudiantes, en este caso, los, los amarillos. Esto nada más es de puros de licenciatura, ¿no? Igual la laptop es el principal y celular, ¿no? Aquí ya la tendencia empieza a haber más celulares por estudiantes, que ahora ya en las encuestas actuales, pues prácticamente todos utilizan
o sea, no todos, pero sí como que se incrementó mucho de los estudiantes ya utilizan celular. Pensemos que esto no implica que sean celulares de gama alta, ¿no? Pensemos que también puede haber situaciones como la de Mario, ¿no? O sea, celulares que tienen muchas, digamos que sistemas no tan óptimos, ¿no? Pero ya vamos viendo cómo va, ¿no? Y también esto fue durante la pandemia, estas tipo digamos que de imágenes y lo que estaba pasando lo investigamos cualitativamente, ¿no? Este es el testimonio de un profesor, los nombres siempre son cambiados para proteger el anonimato, y esta es una imagen que puso él, una captura de pantalla, ¿no? Aquí le borré los nombres para que no se vieran, pero es la captura de pantalla. Y esto que pone arriba es una nota que él pone a esta imagen, porque les pedimos que hicieran una representación de una experiencia durante la pandemia, ¿no? En forma de lienzo, de galería, que después presentamos. Y su texto decía así: durante esta transición, la cual fue inmediata en los hechos, pero no en la aceptación colectiva, la etapa de rendición fue fundamental. Rendición fue, él se sintió, después lo comentó, rendido, o sea que primero estuvo batallando, luchando, luchando, y después ya se dio ahora sí que tiró la toalla aparentemente, ¿no? Pero no en el sentido de dejar de hacer las cosas, sino de dejar de batallar con las cosas que él quería forzosamente que ocurrieran, ¿no? Entonces, digamos que se abrió, por así decirlo, ¿no? La etapa de abrirte, pues, a lo que estaba ocurriendo diferente, ¿no? Dice: enfrentar la cámara, micrófono y fondo negro de la pantalla y aceptar que las cosas ahora son así. A eso se refiere, ¿no? O sea, que ya cambió algo, no que ya no va a hacer las cosas, no que ya se rindió en la docencia. Ha sido un aprendizaje que valoro mucho, ya que me llevó a la reflexión, a la búsqueda de nuevos referentes de interacción y con el proceso de aprendizaje de mis alumnos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ante una pantalla oscura, él tiene que buscar y revalorar ahora nuevos referentes de interacción. Entonces, aquí eso es un aprendizaje que él está, digamos que mencionando como experiencia, y que no tiene que ver solamente con los dispositivos, sino con las interacciones que tenemos nosotros con nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes, como ya lo han dicho, ¿no? La inteligencia artificial y todo esto, no se vayan a la primera con el discurso hegemónico, sino traten de ver de otras formas en las cuales pueden encontrar distintas maneras de interactuar. Bueno, ahí va, ¿no? Pero también hubo posiciones y condiciones de trabajo, ¿no? Docente. Esto es de Cecilia. Esta maestra dice, primero, pues que como madre, como maestra investigadora, también tengo a mi cargo una parte administrativa fuerte de la facultad. La verdad es que al inicio de la pandemia, pues traté de ubicar a toda mi familia un espacio en casa que nos permitiera realizar el trabajo que todos tenemos asignados, ¿no? De la misma manera, a sus clases, mi marido conectándose con su equipo de trabajo, pues yo también tratando de, en ese momento, de hacer todos los roles a la vez, ¿no? Fue una situación complicada, interesante, pero complicada. Y les compartí una imagen, que es esta, que la sacó de internet, donde pues todo el tiempo me instalé yo prácticamente en el comedor. Para mí este era un lugar estratégico porque me permitía estar al tanto de la cocina, del teléfono, de las llamadas, de la atención a la familia y demás, y además de mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí, ese era un punto estratégico. A veces me olvidaba quitarme el mandil y entonces salía en las reuniones con mi mandil y la gente me decía, oye, ¿traes puesto el mandil? ¿No? ¿Se te olvidó? Dice, fue complicado al inicio, traté de tomarlo de la mejor manera, sin embargo, la verdad es que no fue fácil. Entonces, esta es otra experiencia muy diferente de lo que implica es dar docencia de forma digital en condiciones, por ejemplo, del hogar, ¿sí? Esto ustedes piénsenlo, cada quien va a tener sus propias, digamos que conclusiones, pero piensen lo que implica y si también de alguna manera comparten cosas con lo que dijo Cecilia, esta docente de licenciatura, ¿no? Ya voy a pasar ahora sí ya a la parte nada más un punto de, digamos que de lo que es la pandemia, la pospandemia, y quiero que vean cómo esas percepciones de docentes y estudiantes cambiaron, ¿no? A la afirmación que las tecnologías generan desigualdades, los estudiantes de 74 que tenían los de bachillerato, que decían que sí, efectivamente, estaban de acuerdo en eso, ya después de la pandemia
estos bajaron de 74 a 35%. Ya no todo, o sea, más de la mitad ya no está de acuerdo en esta, digamos que no comparte, más bien, no está a favor de esta afirmación. En el caso del profesorado, también en el de licenciatura, después de la experiencia en lo digital, cambió, ¿no? O sea, ellos consideran que las tecnologías no necesariamente están de acuerdo con que generen las desigualdades, ¿no? Mm, Hay quienes sí, porque seguramente son estos profesores que se dan cuenta de estas condiciones desiguales, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, pues realmente también pudiesen ser un apoyo, ¿no? Las tecnologías contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, igual, ¿no? Los de bachillerato, los estudiantes dicen que sí, y el profesorado de bachillerato también. Son los que más incrementaron, por así decirlo, esta opinión, y también los de licenciatura de alguna manera. O sea, que sí creen que apoyan las tecnologías, ¿no? Entonces ya estamos viendo una cara muy distinta de lo que era al principio de la pandemia y la prepandemia, ahora a cómo ya vemos lo digital nosotros, ¿no? Ya vemos que sí son opciones, ya vemos que pueden ayudarnos, etcétera, ¿no? Y esto, por ejemplo, de la educación en línea, si es de inferior calidad, pues la mayoría todavía queda así como que no sabe muy bien, y los de licenciatura comentan que no están en desacuerdo que la educación a distancia es de inferior calidad, porque muchos, como vimos al principio, muchos de los docentes no habían tenido experiencia en dar clases a distancia. Ahora ya lo hicieron y se dan cuenta de que pues no necesariamente esto implica una menor calidad, ¿no? Ustedes tuvieron digamos que mucho margen de libertad para proponer alternativas y cosas creativas, que eso yo creo que es lo importante. En cuanto a estas, digamos que nada más voy a centrar, este es un tablero que está aquí en la CEIDE, es un observatorio de datos, es acceso libre, y tiene diferentes, digamos que, rubros o dimensiones, este es en el término de uso de tecnologías, ¿no? Y si se dan cuenta, hay en algunos casos, 4 barras, que esto es principio de pandemia, digamos que mediados, y la última es pospandemia. Las que nada más son 3, es digamos que principios, mediados y pospandemia, ¿no? Entonces, el uso de aulas virtuales ha crecido. O sea, los docentes sí siguen usando aulas virtuales, ¿no? Esto es importante porque no solamente en la pandemia, sino en la pospandemia, seguimos usando las aulas virtuales. Las videoconferencias igual, ¿no? Ya menos que al final de la pandemia, pero todavía, digamos que mucho más que al principio de la pandemia. Los MOOCs también subieron, ¿no?, de uso, el software subió de uso, los simuladores subieron de uso, el Google Drive de alguna manera también subió un poco de uso, y el correo electrónico subió de uso. Entonces piensen que estos son datos de la UNAM, estamos pensando a nuestros docentes de la UNAM, a ustedes, grosso modo, no generalizable, que son docentes que ya saben utilizar y siguen utilizando las aulas virtuales, videoconferencias, MOOCs. O sea, pensando en todo su repertorio digital que ya tienen mucho, digamos que, mucha opción de dónde agarrar, ¿no? O sea, el chiste es cómo ustedes empiecen a relacionarlo, ¿no? Y ahora sí ya nos vamos con la IAG, que esto es lo que quiero comentar, ¿no? Estos autores mencionan esta idea de antropocíntesis social, ¿no? Y que ya hablaron muchos de ustedes sobre estas cuestiones que alarman de pronto el uso de la IAG. Ellos dicen que es una antropocíntesis. ¿Por qué? Porque ya está la persona, digamos que el ser humano, el antropo, y la síntesis, que es lo sintético, es decir, las máquinas, ya están, digamos que unidas en la sociedad. Entonces, es lo que decíamos, ok, la educación tampoco puede negarlas porque afuera todo el mundo las usamos en nuestras compras, en nuestra interacción, en nuestra comunicación. Inclusive cuando llamamos por teléfono, ya hay en algunos dispositivos inteligencia artificial que te hace el resumen de la llamada o te cambia incluso el lenguaje, el idioma, ¿no?, de la persona que te está hablando, ¿no? Yo eso me enteré apenas en unos teléfonos, ya lo tienen esta actualización, ¿no? Entonces ya está ahí, ya es va a seguir, no va a cambiar. No, las empresas de IAG no van a decir, bueno, ya le vamos a parar tantito aquí, ya no vamos a seguir cambiando y actualizando nuestras aplicaciones. No, esto sigue.
Entonces, la escuela no se tiene que quedar atrás, la educación no se tiene que quedar atrás. Entonces, eso es el punto. Si sí vamos a entrar a esta parte, hay que pensar entonces cómo podemos hacerle para que nuestros estudiantes y nosotros y nosotras mismas saquemos este mejor provecho, ¿no? Y no dejemos que la IA empiece a hacer y a delegarle toda la responsabilidad y la acción a la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, estos autores hablan de esta antropocíntesis, dicen que hay una interacción profunda y un nuevo nomos, es decir, un orden de reglas, ¿no? Tanto social, económico, donde ya la tecnología tiene un papel muy protagonista, ¿no? Está esta parte del colonialismo de datos, ¿sí? O sea, como que nos estamos en la tensión, en una tensión entre de quién son los datos y esta idea de la autonomía universitaria, por ejemplo, aquí, ¿no? Si la UNAM está utilizando ciertas tecnologías y ya casi todas las plataformas incorporan IAG, o por lo menos extraen datos, ¿cómo se está posicionando la UNAM? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Hasta dónde va a permitir que sigan, digamos, que extrayendo datos o qué normatividad o qué reglamentos va a poner, ¿no? La cuestión de que las políticas y la generación de políticas con la velocidad de cambio de las inteligencias artificiales es un reto para quien establece políticas, entre ellos la política universitaria, no nada más políticas a nivel gubernamental, que también se están quedando muy atrás, ¿no? Esto de la influencia de las grandes tecnologías en determinar la agenda educativa, ¿no? Esto es lo que les comento. Y tienen muchos recursos para que este gran discurso se posicione. La sociedad del conocimiento versus la sociedad de la delegación, delegación en términos de delegar nuestra actividad, nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos conociendo o le estamos diciendo a la IA que califique a nuestros estudiantes, que haga nuestro resumen, que haga nuestro mapa mental? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, esto también, ¿no? La tensión entre la opacidad algorítmica, que no sabemos, versus la transparencia académica, que es uno de los pilares que en la investigación, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de promover, ¿no? Entonces, son dilemas que están ahí y que nosotros como docentes, investigadores, estudiantes, etcétera, no nos tenemos que ir solamente por el brillo de los objetos, sino más bien por los espejitos, sino más bien hay que pensar en que están todas estas cosas de fondo, ¿no? Y hay que considerar qué es lo que vamos a hacer nosotros y nosotros. Entonces, ahora vamos a ver un poco también de cosas que en esta encuesta hace un año tenemos nosotros como comunidad UNAM, ¿no? En este caso, los docentes y las docentes, ¿no? Entonces, sobre las herramientas de IAG que más identificaban, pues aquí, como se pueden ver en este cuadrito rojo, las que más son las herramientas, a final de cuenta, en ese momento, las herramientas más comerciales que hay y más convencionales. No está mal, no digo que esté mal ni que esté bien, está muy bien también, pero a lo que me refiero es que también hay otro espectro de herramientas que a lo mejor están quedando fuera y que están más especializadas en el trabajo académico. Algunas de estas, de alguna manera, están haciendo grandes ajustes y todo esto para que sean herramientas muy generalizables, ¿no? A muchas cosas, pero también hay herramientas especializadas que quedan de lado, ¿no? Por ejemplo, estos dos últimos que se ven aquí en el cuadro, están más especializadas en términos de la investigación, que es una de las actividades que también hacemos aquí en la UNAM, ¿no? Entonces, es curioso también porque, pues, digo, el uso de estas herramientas pues, se vuelve como muy común y se posicionan más y tienen más información, etcétera, más datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un panorama. La otra, sobre desafíos que perciben los maestros y maestras al emplear la IAG. Si ustedes ven la línea punteada, los que están arriba de esta línea punteada, que son, digamos que el grueso de los desafíos, es el del conocimiento de las implicaciones éticas, es el que más les da preocupación para usarlas, el uso individuo por parte del estudiantado, problemas de seguridad y privacidad de los datos, desconocimiento de sus características que tienen sus botones, sus opciones, falta de formación y sesgos, ¿no? Y estos que están aquí ya quedan un poquito más abajo, ¿no?
o sea, el desinterés, la falta de utilidad percibida y temor a las consecuencias de su uso. Entonces, lo que vemos aquí que algunas cosas que nuestros docentes y nuestras maestras están de alguna manera percibiendo es que hay desafíos que atender, ¿no? Y son muy, muy interesantes y muy, digamos que importantes también tomarlo en cuenta, ¿no? Pensar en esto, en cuáles son estas implicaciones éticas, ¿no? Pero pensar lo ético no como ahora vamos a dar un manual de ética, ¿no? Sino más bien nosotros cómo nos vamos a comportar en la vida cotidiana de forma ética con el uso de la IA, ¿no? Si les vamos a prohibir algo, recuerden que la prohibición conlleva digamos que una violación de la regla, ¿no? Entonces, o vamos a construir comunidades mucho más abiertas donde se promueva abiertamente el uso de IA bajo ciertas cosas, considerando estas implicaciones que comentábamos aquí de la antroposíntesis social, etcétera. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Tenemos que pensar eso como docentes. Y también aquí hay otra cosa, ¿no? ¿Con qué frecuencia empleas a la IAG en las actividades relacionadas con tu docencia, ¿no? Y digamos que de la línea que se ve roja para abajo son los que, digamos que menos se emplean, ¿no? Para la docencia, ¿no? Eh, lo que llama la atención es que se utiliza la IA para obtener información de un tema que desconozco. Y esto lo mencionaron docentes, ¿no? Entonces, se utiliza la IA como un buscador, como un motor de búsqueda, como algo que a lo mejor no sé si la IA todavía lo haga bien, porque en un momento, como ustedes mencionaban, que si les pedían fuentes, a veces las fuentes no eran las más adecuadas, ni tampoco te van a buscar fuentes, por ejemplo, en base de datos especializadas como Scopus o no sé, EBSCO, no sé, o sea, no necesariamente te van a buscar ahí esta información, digamos que en nuestra actividad académica, por lo menos, como que son los lugares donde nosotros buscaríamos para tener información más, pues menos, más, ¿cómo sería? Más confiable, ¿no? Entonces, para buscar información que desconozco, buscar recursos, diseñar actividades, esto sí ya tiene que ver con docencia. Pero fíjense ya, esta parte que también tiene que ver con docencia queda abajo, ¿no? Planificar clases, no comunicarme con los estudiantes, ¿no? Esto hay que considerarlo, no estoy diciendo que se tenga que hacer, ¿no? Pero si hay que considerarlo. Entonces, si a lo mejor no estamos pensando en que la IA nos ayude a planificar mis clases, ¿por qué no? Porque no nos sirve de plano para planificar una clase, porque sus resultados son muy pobres o porque yo desconozco o no sabía si realmente podía hacerlo, ¿no? Entonces, hay que pensar en esto, cómo de alguna manera no irnos, como les comentaba hace un rato, con la primera impresión, sino más bien pensar en cómo problematizar toda esta información para darle un empuje, ¿no? Para darle algo mucho más sólido en la educación, ¿no? Eh, sobre el tema de políticas, pues digo, la velocidad de la IAG como va cambiando cada ratito, cambia este esquema, digamos que de la izquierda, que es la evaluación, ¿no? De qué está pasando, el diseño y la implementación y luego la evaluación. Este ciclo de problema, agenda y solución ya no se está viendo en el marco de la IAG, ¿no? Y aquí lo vemos en la UNAM, que todavía está, digamos que desfasada, ¿no? En cómo promover lineamientos claros y reglamentos claros para utilizar la IAG, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez cambian y cambian y cambian, cambian de forma muy rápida estas herramientas. Y si ustedes, imagínense que podemos tener un reglamento, pues al año lo tienes que andar o menos, lo tienes que andar actualizando porque ya hubo cambios también en los diseños y los desarrollos, ¿no? Entonces, esto también nos mueve a nosotros como institución, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las cosas a considerar dentro de la IAG en cuanto a lo académico, el mundo académico, es la desigualdad e inequidad en la producción y difusión académica en habla hispana. Hicimos una revisión sistemática de pura habla hispana de países que habían aquí en América Latina, e Iberoamérica, que habían hecho producción, ¿no? Sobre docencia e inteligencia artificial generativa en cualquier tipo de producción
y vemos que, pues, o sea, España es quien está teniendo mucho mayor producción, le sigue México, Ecuador, Argentina, etcétera, y así se van, ¿no? O sea que realmente también aquí, cuando ustedes se meten a las bases de datos especializadas, casi no va a haber información en español, todo va a estar la mayoría en inglés, hay el sesgo de publicación, pero también valdría pensar si también la publicación en habla hispana también tiene algún tipo de calidad y por qué no accedemos a ella tan fácil, ¿no? Esto para hacer esta revisión nos costó un montón de trabajo encontrar realmente los textos en habla hispana que estuvieran, digamos que accesibles, y además de leerlos, revisarlos, etcétera. Pero aquí lo que estamos viendo es que también hay una desigualdad y un sesgo de publicación, ¿no? Entonces, en la producción en habla hispana hay muy poco a comparación del habla inglesa, ¿no? Y quisiera también algo poner en consideración a ustedes como docentes bueno, colegas y también como investigadores. Es otra cuestión de qué dicen los prompts. Esta es una pequeña investigación que hicimos aquí también en el equipo y que hicimos un análisis de lo que algunos colegas escribían como prompts, dejándole, digamos que la instrucción abierta de que, pues, escribe un prompt para tu docencia, algo así, como quisieran, como lo que sean. O sea, esto fue en un curso, en un taller que dimos, pero antes del taller les dijimos, pues bueno, pues escriban un prompt, ¿no? Como ustedes lo entiendan esto de los prompts y lo que sea, ¿no? Más que la calidad, digamos que estructura técnica de un prompt, nosotros queríamos ver, bueno, aparte de cómo estructurar el prompt, cuáles eran los asuntos, los temas, las preocupaciones o problemas que estaban dentro del prompt, ¿no? Que esto es algo diferente. Y es curioso ver, bueno, aquí la definición de prompt es como un conjunto de instrucciones que los usuarios pueden introducir en un sistema para comunicar sus intenciones a la máquina y pueden ser descripciones, indicaciones, preguntas, solicitudes, etcétera. Pero aquí, esto último, regresando a la idea de multiliteralidades y de culturas digitales, los prompts forman parte de prácticas sociales, comunicativas o discursivas que conllevan un posicionamiento de quien hace el prompt, identidad, cómo te posicionas cuando en tu prompt, condiciones, conocimientos y costumbres. O sea, el prompt no solamente tiene que ver con lo que le pides per se a la máquina, sino también con cómo tú te estás mostrando y tus ideas que estás plasmando, ¿no? Como textos escritos contienen un contenido, forma y sentido para quienes lo emplean, contienen pistas para conocer prácticas educativas de las y los docentes que los escriben, ¿no? Entonces, esto fue curioso porque cuando empezamos a analizar los prompts, pues nos dimos cuenta que, bueno, había, digamos que en tres grandes aspectos, indicaciones, acciones específicas, indicaban tareas a los prompts, ¿no? Especificaban elementos del contenido curricular, solicitaban información específica, especificaban algún elemento de una estructura, digamos que de un material, ¿no? Especificaban a la población, especificaban situación, o sea, hacían muchas cosas en el prompt los docentes que escribieron estos prompts, ¿no? Pero la mayoría era indicar cosas, ¿no? La segunda era cuál era el propósito de todo esto. Bueno, mucho de este propósito era contextualizar, digamos que su labor pedagógica, es decir si eran de licenciatura, si eran de preparatoria, de química, de historia, etcétera, ¿no? Pero también muchos se posicionaban, y esto aquí ya empieza a hacer algo diferente que el prompt, digamos que si nos centramos en solamente la herramienta, el posicionamiento no necesariamente está visualizado en esta idea de la herramienta como cambio eh, y revolución social. ¿Por qué? Porque el posicionamiento implica un punto de vista de quien está escribiendo el prompt ante los demás y ante las demás personas, ¿no? Y un punto de vista de lo que considera que es la enseñanza y un punto de vista de lo que considera que es la educación, ¿sí? Entonces, esto no es tecnológico ya, esto es social, esto es social, ¿sí? Entonces, bueno, estrategia didáctica era pues pedirles, digamos que aquí actividad puntual. Esto de elaboración de material también es parte de la docencia. Informacional, o sea, su propósito era información, como ya les dijimos, también coincide con la encuesta.
elaboración de material, todo esto es material, 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 material. Aquí personificación tecnológica, este también ya no es un aspecto necesariamente de la tecnología per se, ¿no? Sino también vuelve a ser un aspecto social. Eh, Había quienes criticaban el resultado, si se dan cuenta son muy pocos quienes critican el resultado, algunos que pedían cuestiones de descubrimiento y este es material nuevamente, ¿no? Entonces, estos que encerré empiezan a pensar, empiezan a darnos pistas de hacia dónde va, qué están pensando los maestros de su, no tanto qué le piden a la herramienta, sino más bien desde qué posición y desde qué sentido o qué significado de docencia están pidiendo la herramienta cosas, ¿no? Y aquí están los sentidos, ¿no? La mayoría fue en un sentido didáctico, la otra fue un sentido de establecer situaciones y la otra la información nuevamente, ¿no? Entonces, es curioso porque el poner un sentido didáctico no significa necesariamente que, bueno, le estás pidiendo algo para mejorar la enseñanza. Entonces, cuando ya los abrimos los prompts y vemos esto, ¿qué es lo que empezamos a ver? Aquí tenemos algunos prompts, son dos. Quiero que vean, ya con esto me parece que ya estamos en tiempo. Fíjense lo que dicen, ¿no? Hola chat, necesito que me apoyes con un curso que estoy preparando. O sea, esto obviamente es la parte como didáctica, ¿no? Dice, mis estudiantes son de nivel universitario. Esto es establecer la situación, ¿no? Y cursan el 8º semestre en ciencia política. Tienen conocimientos previos intermedios, que les está reconociendo ciertos conocimientos en diseño y desarrollo de proyectos de investigación y han cursado asignaturas de análisis cualitativo y cuantitativo. Pero aquí lo que está en rojo dice, deben enfrentar importantes desafíos para lograr claridad y coherencia de sus planteamientos y suelen llegar al curso con una baja motivación y una perspectiva negativa de la utilidad de la asignatura y la metodología de la investigación en general. Esto de acá es un tipo de posicionamiento hacia sus estudiantes porque les está posicionando cómo están. Los está colocando de una manera muy particular. Es un curso obligatorio que se imparte en la modalidad presencial y el grupo suele tener aproximadamente 20 estudiantes. Aquí está describiendo. La clase dura 64 horas, se dicta una vez por semana, en sesiones, verse una vez por semana. Aquí dificulta que los estudiantes se comprometan. Otra vez acá hay un posicionamiento con el curso en las actividades que deben realizar. Quiero diseñar una experiencia de aprendizaje significativo sobre revisión de la literatura que promueva y aquí espero tu propuesta. Este es uno de los prompts, ¿no? Ok, va en un sentido didáctico porque quiere una propuesta, sí, pero aquí hay posicionamientos hacia los estudiantes, ¿no? El de abajo dice, realiza el diseño y la planeación pormenorizada de un taller a impartirse en 4 sesiones. Otra vez es un taller, es una planeación. Con el objetivo, fíjense aquí lo que dice, de desalentar la deshonestidad académica de tareas y trabajos escritos dirigidos a estudiantes. Otra vez un posicionamiento hacia los estudiantes. De primer año de licenciatura, con edad, aquí describe quiénes son. Será impartido por un grupo de profesores, luego abajo los estudiantes son de ciencias sociales. Sea lo más detallado posible en la planeación y proporciona ejemplos. Y acá dice, ejemplos claros, concisos y sencillos que puedan comprender los estudiantes. Nuevamente posiciona a los estudiantes. Entonces, si hacemos este análisis discursivo de cómo se escribe un prompt, podemos ver que no solamente es una cuestión técnica, ni es una cuestión de forma, ¿no? Es una cuestión también de fondo, ¿no? Entonces, ¿qué les están diciendo? ¿Qué le estamos diciendo nosotros a las inteligencias artificiales implícitamente con un tipo de prompts como estos? Esa es la pregunta, ¿no? Del millón, ¿no? Entonces, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y bueno, pues queda como parte de la idea, ¿no? Aquí lo mismo, pero ahora como con el examen, ¿no? El examen también vuelve a ser nuevamente como que el sinónimo de instrumento para yo corroborar un aprendizaje, ¿no? Bueno, dice, ya nada más para terminar, ¿por qué no ocurren las revoluciones tecnológicas en la educación?
pues no todos los mundos sociales son beneficiados por esas grandes revoluciones, ¿no? Como ya vimos al inicio, hay una paradoja entre el cambio en el uso de la tecnología en las aulas, ¿no? La constancia de lo que hacemos siempre, por ejemplo, los exámenes, con el cambio, ¿no? En realidad, vamos a utilizar la tecnología, la IAG, para que nos haga otro cuestionario o otro examen. Mensajes sociales contradictorios en las metas buscadas y las prácticas, ¿no? Cambios minúsculos, sí, hay cambios minúsculos, eso sí lo vemos, pero también hay conflicto. Hay realidades estructurales y sociales de la escuela, por ejemplo, el formato escolar o la gramática escolar. Es decir, casi siempre las clases son de la misma manera. Se inicia, se recuperan, digamos que se introduce el tema, se deja un ejercicio y al final se hace una recapitulación, una evaluación. Y aquí esto es importante que se vea en esto último, que los sesgos no solo están en las tecnologías, como muchos y muchas personas se pueden alarmar, ¿no? Sino también en los y las usuarios, ¿no? Como ya vimos en los prompts, que en este ejercicio de análisis de prompts, los sesgos también estaban en las personas que posicionaban a sus estudiantes como estudiantes con déficit, con algún tipo de déficit, ¿no? Entonces, nada más ya para terminar, vemos estas grandes, quiero que me vean qué tienen en común. Esta es una lección que dieron en Estados Unidos, en este libro de Cuban, en un avión. Es una maestra dando clases en un avión, ¿no? Entonces, bueno, ok. Aquí está un maestro con su proyector de acetatos. Aquí no se nota muy bien, pero aquí está el proyector, ¿no? Aquí. Y los estudiantes, ¿no? Aquí está otro maestro con una como mapa, no sé, y este es el de enciclomedia, ¿no? Y terminamos con esto, ¿no? Esta es una pintura, un grabado del siglo XVI y esta es una imagen de IAG actual. Entonces, ¿qué tienen en común? Esa sería la pregunta. Si ustedes ven las cosas en común, son cambios que hay tecnológicos, objetos diferentes y, ok, incluso escenarios diferentes, pero hay cosas que siguen permaneciendo en común, ¿no? Y para nosotros como docentes creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque en todas estas imágenes podemos ver que el cambio no está en la tecnología, ¿no? Sino en las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo dejamos. No sé si tienen, perdón, algún comentario, porque había mucha discusión en el chat, pero les dejamos ahora, voy a dejar de compartir pantalla. Pues muy bien, muchísimas gracias, Vic. Ha sido un recorrido, una genealogía bastante interesante sobre la docencia digitalizada. Nos llevaste atrás y ya hablas excelentemente del parteaguas que fue la pandemia para muchos de nosotros, ¿no? Y cómo esto pues nos ha ido perfilando hasta llegar a la inteligencia artificial generativa, y esto pues muy de la mano de tu trabajo de la investigación cualitativa y cuantitativa que nos das con el trabajo que están haciendo allá en la CEIDE, bastante interesante, y que te agradecemos enormemente que nos vengas y nos hables de esto con datos, no solamente con lo que se pueda decir. Oye, pues antes de poder, voy a compartir mi pantalla y sí podemos ver la constancia, ¿sí? Sí. Bueno, pues con esto vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a colocar, en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, otorga la presente constancia al doctor Víctor Jesús Rendón Casales por impartir la ponencia en línea, docencia digitalizada y usos de la inteligencia artificial generativa, miradas desde la investigación educativa, realizada el 17 de abril del presente en el marco del Seminario Permanente de Innovación Didáctica Por mi raza hablará el espíritu. Pues muchas gracias, Vic. Ha sido para nosotros un placer poderte escuchar el día de hoy. Y aprovechamos también, antes de cerrar con esto, que ya estamos sobre el tiempo, querida Charito, invitarnos, agradecerles también muchísimo el que hayan asistido. Tuvimos más de 200 personas el día de hoy, lo cual pues le agradecemos al ponente,
taquillero. Muchas gracias. Y nos veríamos el 22 de mayo a las 11 de la mañana. Luces, sombras y sesgos, un balance crítico de la inteligencia artificial. El maestro Carlos Nandayapa Hernández será nuestro ponente. En el transcurso de la siguiente semana, con mucho gusto les haremos llegar esta grabación, y Vic, pues si nos envías después la presentación para compartirlas con nuestros asistentes. Charito. Sí, claro, mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el 22 de mayo. Excelente fin de semana. Bye, bye. Gracias, Víctor. Gracias Un abrazote a todas y a Buena todos. tarde. Bye. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, bye.